Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Bienvenidos a un episodio más de Despierta Podcast. Yo soy Sofía Fontanella y hoy no tenemos invitada especial, la invitada soy yo y quiero platicarles sobre un tema muy importante que es lo que trabajo en los entrenamientos de voz, que es este miedo a expresarnos. ¿De dónde viene este temor a expresarnos, a hablar en público, a compartir con otras personas? Como saben, y si no lo saben les cuento, yo soy coach vocal y diseñé un entrenamiento que se llama Vocal Training. Como tal es para que las personas puedan empoderarse y que aprendan a expresarse de una manera mucho más segura, efectiva, frente a cualquier público. Pero este entrenamiento, digamos que cuando lo empecé a impartir hace 7 años, estaba originalmente enfocado a personas que querían dedicarse a algo que tiene que ver con la voz, ya sea que fueran, no sé, que quisieran ser conferencistas o que eran profesores o que quisieran ser actores o demás, como para que pudieran empezar a desenvolverse mejor. Pero pasó algo curioso y es que al entrenamiento empezaron a llegar personas que no tenían nada que ver con estas áreas de la comunicación, pero sí tenían algo. Y es que eran personas que eran muy talentosas, que tenían mucho talento y mucha inteligencia, muchas cualidades y habilidades, pero no eran tomados en cuenta en sus entornos porque no tenían la seguridad para expresarse frente a los demás. Y aquí fue cuando el entrenamiento empezó a cambiar un poco y dejó de ser un entrenamiento puramente de voz para darte esas herramientas y se transformó a dar esa seguridad, pero no solamente frente a un público, sino esa seguridad personal y esta especie de, pues sí, de empoderamiento, de reconocimiento de lo que es uno internamente. Y esto ocurrió porque empecé a pues darme cuenta a través de los casos que se presentaban en el entrenamiento que la gente no lograba brillar o destacar, no porque no tuvieran ese talento, sino porque, y tampoco porque no supieran hablar, sino porque dentro había una herida no trabajada que venía desde la infancia, que les había ocasionado la inseguridad de no poder destacar, de no poder expresarse y de no poder, pues, ser ellos en el mundo. Alguno de estos casos y todo empezó por la voz y por eso es que ahora trabajo mucho esta parte de que podamos empezar a sanar desde nuestra voz, que podemos utilizar nuestra voz y nuestra expresión para ir sanando lo que internamente nos está lastimando. Y esto fue pues gracias a estos casos que les comento, ¿no? Les platico en particular uno que me impactó mucho y que siempre me gusta compartir, que es de este señor, uno de mis alumnos, llegó al entrenamiento cuando ya tenía 53 años y se escuchaba, o sea, su voz era así como una persona que fuma mucho, ¿no? Así como roca, como cerrada. Y resulta que este señor ni siquiera fumaba, no, era una persona súper sana y nunca había tenido ningún problema. O sea, él decía que estaba muy sano, pero que así era su voz, ¿no? Que él hablaba así desde siempre. Pero como yo ya había empezado a detectar que había ciertas cosas que se originaban desde antes, que no tenían que ver como tal con el uso de la voz, cuando empezamos a hurgar su historia, pues resulta que le pasó una cosa fea, tuvo un evento traumático emocionalmente cuando era pequeño. Y lo que sucedió es que dice que él, sus primeros años de vida, fue una persona muy segura, que le gustaba mucho actuar frente a los otros, platicar, contar historias, mil cosas. Pero que hubo una ocasión donde en una reunión familiar pues iba a empezar como a contar sus historias, otra vez como a hacer este centro de atención que a él le encantaba, y su papá le dijo enfrente de todos que por favor se callara porque se veía ridículo y porque le daba pena. O sea, le dijo tal cual así: por favor, deja de hacer esto porque me das pena, te ves mal. No me avergüences de esta forma. Y desde ese momento él se cayó. Y literalmente su cuerpo lo interpretó de esta forma, o sea, como de se cerró y su garganta se cerró y literalmente por eso hablaba de esta forma. Y, y era muy, o sea, me acuerdo que en ese momento
hasta nos parecía gracioso en cierto sentido porque cuando estábamos practicando con estas técnicas de repente, él estaba, no sé, como que en un ejercicio que le llamo Santa Claus, estamos como que todos haciendo un jojojo y se escuchaba él como, ¿sabes? O sea, como que de repente de esta ronquera salía una voz clara. Y ahí fue cuando dije, por supuesto que esto tiene que ver más con la emoción, más que con una condición física que él tenga, porque sí sale el sonido claro, o sea, sí puede salir. Terminamos el entrenamiento y al siguiente mes nos vimos para el segundo nivel. Su grupo pasó completo al siguiente nivel y cuando estábamos esperando a que llegaran los demás, pues de repente llega alguien con una voz así de locutor guapísimo a decirnos buenos días, ¿cómo están todos? Así, una voz bonita, ¿saben? O sea, como de verdad diría el buen Enrique, un hombre guapo de blonda cabellera. Así como la voz del gran Enrique, así tenía la voz este hombre. Y fue como de no inventes, o sea, tu voz. Y él como que no se había dado cuenta, o sea, como que no se había hecho tan consciente de que su voz había cambiado. Pero todos los que vivimos con él, el primer nivel, pues obviamente sí vimos esa transformación. Y lo que dice que hizo fue que obviamente todo ese mes estuvo practicando, estuvo trabajando con la voz y haciendo los ejercicios, pero que además se dio cuenta que tenía que ir a terapia porque descubrió que ese suceso que había pasado con papá, pues no lo había sanado y que tenía que hurgar más ahí. Entonces, que este proceso, este trabajo pues terapéutico, más todo lo que él, digamos que siguió practicando y demás, pues le ayudó mucho a que su voz se transformara. Pero no solamente se transformó su voz, sino que él como tal era otra persona, o sea, se empoderó muchísimo y de que lo vimos la primera vez que se veía pues más inseguro, como más callado, llegó con un carisma y con una apertura, o sea, no sé, era otra persona. Él nos había contado que su sueño era, pues, ser actor o dedicarse a hablar frente a las personas. O sea, desde que era un bebé sabía que él quería hacer eso. Pero cuando nos conocimos, él se dedicaba a la ingeniería. Él era ingeniero en sistemas y se dedicaba a eso, ¿no? Como que, pues, un trabajo que no tenía mucho que ver con estar frente a otras personas. Hoy en día puedo decirles que estos años después, como 6 años después de que él tomó este entrenamiento, es conferencista, da charlas sobre desarrollo personal y demás, y se la pasa viajando por todo el país dando conferencias, o sea, haciendo lo que a él le gusta, a raíz de que pudo sanar eso que había ahí en el fondo, arrastrándolo desde su infancia. Gracias a ese caso fue que empecé a hurgar mucho en la historia de las personas que toman el entrenamiento, porque justo ahí fue cuando dije es que el que una persona no tenga esta seguridad no significa o no es porque no tenga la preparación, sino es porque hay una herida inserta que viene desde la infancia, que no ha estado, que no la ha trabajado y por ello, pues sigue afectando su vida ahora como adulto. Pasaron muchas personas por el entrenamiento, yo creo que fácil unas 200 personas y todos tenían lo mismo, o sea, todas estas personas habían tenido esta situación cuando eran pequeños, de que alguien les dijo que su voz no valía, que se callaran, o los hizo sentir menos en frente de algunas personas, o incluso no en frente de nadie, sino que en general les callaron ese derecho a hablar o a expresarse. Y de ahí, pues ya como adultos, pues crearon este caparazón emocional, pues que hizo que se escondieran y que no pudieran destacar tal vez como otras personas. Lo bonito de todo esto, y eso es algo que aprendí en la maestría a la que me metí a estudiar, todo lo que tiene que ver con la primera infancia y con el desarrollo de nuestro cerebro y por qué funcionamos como funcionamos de adultos, fue que origen no es destino, que la infancia y las heridas que hayamos tenido en la infancia no determinan la vida que vayamos a tener como adultos, si tenemos y recibimos los apoyos necesarios. Obviamente es mucho más sencillo si una persona que tal vez ha sufrido muchos eventos traumáticos, no sé, abuso, violencia, vivir en una familia donde se droga, no hay cualquier tipo de adicciones y demás,
y recibe apoyo a una edad temprana, a una persona que tal vez sufrió todo esto cuando era pequeño o pequeña, cuando creció no recibió ningún apoyo y ya de adulto pues quiere hacer algo al respecto. Por supuesto que puede ser más difícil, pero no es imposible, porque nuestro cerebro nunca pierde esa plasticidad, esa capacidad de generar nuevas pues conexiones neuronales que nos permiten crear también y generar nuevos hábitos y una nueva forma de vida. Entonces, esto es importante porque quiero compartirles que ahí está justo el secreto de ese miedo a hablar en público, ese miedo a expresarse. No significa que necesites tener la mejor preparación vocal y actoral para expresarte bien, sino que es importante sanar eso que no está sanado para que podamos empezar a expresar desde quién somos realmente. Y esto es algo que a mí me encanta compartir con las personas en los entrenamientos porque yo les digo, hay gente que tiene toda la preparación, ha ido a las mejores escuelas de teatro, de locución, de actuación, de lo que tú quieras, y tú puedes verlos y se expresan muy bien y son muy desenvueltos y tal, pero hay algunos, o la gran mayoría, no logran conectar con la gente. Y tú te das cuenta que hay algo en el fondo que te hace que no les creas del todo. Un gran ejemplo de esto son los políticos, ¿no? O sea, tú podrás verlos y se paran y hablan y se mueven. Hay muchos conferencistas que también se dedican a este tema del desarrollo personal, que tú los ves hablando y contándote y todo, pero no les crees, no les acabas de creer. Y hay personas que tal vez no tienen esa super voz o esa super presencia tal vez, pero conectan contigo de una forma muy genuina y muy como directa al corazón. Y es porque te están compartiendo desde esa autenticidad. Es ahí también donde puedes tú darte cuenta cuando una persona tal vez ha estado trabajando más en ella misma o es más consciente del valor que tiene como persona y que no tiene que ser nadie más para expresarse frente al mundo, que no es alguien que esté buscando agradarle a los demás, sino que es como es simplemente y se desenvuelve de esta manera. Entonces, esto es importante, digo, si tú eres una persona que ya se dio cuenta que de pronto no lo toman en cuenta en el trabajo o donde sea porque está siempre escondidito y tal, pues no te enfoques en querer destacar como para el mundo, para que te tomen en cuenta, sino tal vez enfócate en aquello que tienes que sanar tú para ti. Porque cuando uno empieza a trabajar en uno mismo y empieza a sanar esas cosas internas, te empieza literalmente a valer mucho lo que opinen los demás de ti. Y tu vida empieza a fluir de una manera mucho más genuina, más auténtica y más coherente con lo que tú realmente eres. Hay muchas personas que tal vez están muy enfocados en ser gerentes de la gran empresa, pero puede que en el fondo, que en su esencia lo que quieran ser es ser hippies y vivir en la montaña, ¿no? O algo así. Una de nuestras invitadas me compartía en su historia que pues ella también tiene ya una maestría, es licenciada en comunicación y todo, pero a ella le gusta hacer artesanías y le gusta hacer sanación ancestral y todo esto. Entonces su familia primero era como, pero ¿cómo? Si tienes una carrera y no sé qué. Pero ella es como, pues sí, pero a mí lo que me apasiona y lo que me gusta es esto. Y a esto me voy a dedicar. Y puedo decirles que ella es una de las personas más auténticas y felices que he conocido en la vida, porque simplemente es ella. Otro de esos ejemplos tal vez es mi amiga Ceci, que ha venido ya 2 veces a este podcast. Ella es instructora de yoga, de flex, hace mil cosas, pero todo lo que hace está enfocado en lo que ella es y todo lo que ella transmite es lo que hay dentro de ella. Entonces es prácticamente ella todo el tiempo. Y eso es muy bonito y eso es muy importante porque estas dos personas que les cuento sí son personas que trabajaron mucho esos temas y siguen trabajando esos temas que hay ahí internos para poder vivir esta vida mucho más plena, más consciente, más feliz, de alguna forma, más tranquila. Pero hay otras personas, como en el episodio que compartimos con Enrique Martínez, donde él me comenta, o sea, yo nunca he tenido que hacer algo extraordinario para descubrir quién soy yo, para darme el valor que soy yo, simplemente soy yo
y me gusta lo que soy y me gusta quién soy y lo expreso con el mundo y me vale lo que piensen de mí. Entonces, no necesitas irte a un retiro en la India para descubrir quién eres. No tienes que hacer estas grandes cosas o estas cosas extraordinarias para descubrir quién eres y que tienes un valor importante en el mundo. Algo que he dicho siempre y que también ya compartimos en un episodio es que el viaje más importante siempre va a ser hacia adentro. Y a veces cuesta trabajo porque hay personas que tal vez hemos vivido cosas que no nos gusta mucho recordar porque dolieron, pero es importante tomar en cuenta que todo eso que nos ha ocurrido en la vida nos ha enseñado algo importante y que no tenemos que agradecer tal vez ese suceso que nos traumó o que nos lastimó, pero sí podemos agradecer lo que aprendimos de ahí. Ayer platicaba con mis papás, ¿no? De una situación que vivimos y todo, y yo les decía que en este momento me siento tan agradecida con lo que he vivido, con lo que tengo, con lo que soy, porque sé que si no hubiera vivido nada de eso que en su momento fue doloroso o me lastimó, yo no sería la persona que soy ahora, ni estaría tal vez hoy aquí compartiendo con ustedes en este podcast cómo pueden también ustedes empezar a mirarse y empezar a sanar. Hoy también ha cambiado mucho esta perspectiva que tengo sobre las cosas y ya no me siento Superman o la gran salvadora que tiene que venir aquí a impactar a millones de personas para que salven su vida y sean felices, porque sé que cada quien vive su proceso a su ritmo, que cada quien es libre de hacer o deshacer con su vida y que las personas que quieran tal vez mi acompañamiento o que quieran que conecten con lo que yo hago, con lo que yo soy, van a venir y van a compartir conmigo, pero ya no tengo tal vez esta necesidad que sí llegué a tener en su momento de llegar a muchas personas, de tener miles de seguidores para que sanemos y salvar a la humanidad, ¿sabes? O sea, en este momento de la vida también estoy yo muy enfocada en cómo puedo seguir sanando yo, cómo puedo seguir amándome yo, cómo puedo seguir expandiéndome yo y compartirlo con las personas que elijan compartir conmigo en este camino. Y creo que eso es algo de alguna forma más sano desde mi perspectiva y desde mi experiencia, porque dejas de quitarle también esa presión al otro de que sea quien no es. Nos pasa con parejas, nos pasa con alumnos, nos pasa con la familia, que a veces nosotros nos sentimos como el ser superior o el ser iluminado porque ya fue a terapia, porque tomó 1000 talleres, porque se dedica a esto, y ves a los demás como, ay, es que todavía no vive su despertar espiritual, o ay, es que no va a terapia, pobrecito, o ay, es que no sé qué. Cuando las personas están viviendo su proceso a su ritmo y como quieren vivirlo, porque todos vivimos en un mundo pues libre de alguna forma, ¿no? O sea, cada quien hace lo que quiere y está bien que cada quien haga lo que quiera. No tenemos por qué incidir en la vida del otro ni tampoco juzgar al otro por los procesos que está viviendo, ¿no? De forma individual. Entonces, el empezar a ver que todos somos lo mismo, que todos somos seres humanos y que si hay una persona frente a ti que está viviendo cierta situación, de alguna forma también nos está reflejando algo porque por algo está aquí, por algo está en esta vida como nuestro maestro o nuestra maestra para enseñarnos algo, es importante reconocer eso, o sea que así como tal vez yo me siento el ser más iluminado, puede que el otro, aunque yo no lo vea como el ser más iluminado, me enseñe más o esté más iluminado que yo también, ¿no? Creo que eso es importante de reconocer y de validar los procesos de todas las personas. No justificar que tal vez hay personas que de pronto puedan tener acciones o hagan cosas que no te agraden, pero creo que así como esa persona tal vez tiene la libertad de hacer algo que a ti no te gusta, si a ti no te gusta, tienes la completa libertad de retirarte y de poner límites frente a todas estas situaciones. Entonces es muy importante mirar esto, mirar lo importante que es trabajar en nosotros mismos y sanar estas heridas que tenemos pues muy implantadas y darnos cuenta
que el hecho de que hayamos vivido sucesos muy traumáticos en nuestra infancia, eso no determina la vida que vamos a tener o el resultado que vamos a tener ya como en la conclusión global de nuestra vida, sino que siempre podemos hacer algo. Entonces, si tú de pronto te estás dando cuenta que te gustaría, no sé, tener un mejor trabajo o tener mejores relaciones en cuanto a amistad, pareja, con tu familia, si te estás dando cuenta que hay algo que no está fluyendo bien o algo que no se siente bien, puedes empezar a voltear a mirar qué está pasando o qué pasó en tu infancia, cómo se siente eso, cómo lo estoy reflejando y empezar a trabajar ahí. No tienes necesariamente que ir a terapia. Esto es algo que yo siempre lo voy a recomendar porque a mí me ayudó mucho y hay muchas personas a quienes les ha funcionado también. Pero si no es lo que conecta contigo, puedes tal vez buscar otro tipo de apoyo, ¿no? Tal vez un apoyo más espiritual o ir, no sé, a yoga o tomar tai chi o lo que tú quieras, encontrar qué es lo que a ti te hace sentir bien. Pero sí pedir apoyo porque la verdad, aunque nos queramos sentir como los seres más poderosos del mundo, al final del día somos seres humanos que sentimos y que vivimos en una sociedad. Entonces, no siempre podemos solos y no siempre tenemos que poder solos. Entonces, el camino, por supuesto que es en solitario, este proceso de sanación es en solitario, pero siempre podemos recurrir a nuestro círculo de apoyo, de confianza, justo para eso, ¿no? Para que tal vez nos den la mano o el primer empujón y que estén ahí también sosteniendo en cierto momento parte de nuestro proceso. Entonces ya saben cuál es el secreto de este temor o este miedo a expresarse. No significa que no tengas la preparación, es que hay una herida que no está bien trabajada o que no está consciente aún. Entonces, eso es todo por este episodio. Muchas gracias por seguir compartiendo, por seguir escuchando todos estos temas que son pues importantes para la vida, que les compartimos tanto los invitados como yo, porque sabemos que puede aportar algo o hacerte cierto clic en el corazón, pues para que también, si tú lo eliges y estás en esta búsqueda de transformación personal, de querer sanar, de querer sentirte mejor, pues tal vez algo de lo que estamos compartiendo aquí aporte a tu vida. Entonces, muchas gracias por escuchar y recuerda compartir este episodio con todas las personas que quieras o a quien quieras apoyar también en este proceso. Y nos vemos en un próximo episodio de Despierta Podcast. Bye.